29 La larga noche de sueño. Claro de luna. Un rayo distinto llegaba hasta el Drow dormido, penetrando el velo de su sueño, atrayéndolo de retorno a la consciencia. Acostado sobre su espalda, Drizzt abrió los ojos y se concentró en la alta esfera pálida en el cielo por encima de él, mirando fijamente a través de una maraña de ramas ralas, sin hojas. Había dormido durante muchas horas, se dio cuenta, a pesar de que no tenía mucho sentido para él. Porque él se había quedado dormido en la tarde, y a juzgar por la luna, la noche no podía estar más que mediada. Poco a poco los recuerdos vinieron a la deriva a él, el dulce sonido de la música, el regreso de Artemis Entreri al campamento, el abrumador deseo de tumbarse de nuevo y ponerse a dormir. La luz de las estrellas furtivas por encima del dosel encapotado, pero ahora ese dosel nublado ya no existía. Drizzt sintió la espesa hierba a su lado. Pero cuando el hombre se irguió sobre los codos, se dio cuenta de esta área inmediata era la única pista que quedaba de la selva exuberante en la que había despertado antes. Él parpadeó y sacudió la cabeza, tratando de dar sentido a la escena que tenía delante. Sus 5 compañeros yacían en torno a él, su respiración rítmica, los ronquidos de Ambergris, mostrando que estaban profundamente dormidos. Esta área, tal vez 10 pasos de diámetro, parecía exactamente como lo había sido en el sueño, pero todo lo demás, todo más allá de esta pequeña porción, era como lo había sido la primera vez que los 6 habían venido a este lugar. Ninguna pequeña y bien cuidada casa. Ningún estanque. Exactamente como lo había sido antes de su sueño. No, no exactamente, pues la nieve se posaba densamente en el suelo inmediatamente más allá del dormitorio encantado, pero no hubo nieve, ni ninguna señal de una tormenta que se avecinara, cuando habían salido de Easthaven. Drizzt se puso de pie y caminó hasta el borde de la anomalía herbácea. La luz de la luna brillaba lo suficiente para darle una visión clara mientras inspeccionaba la capa de nieve, y por su disposición, le pareció que los niveles inferiores de la capa de nieve, compacta y helada, habían estado en el lugar durante muchas decenas. Levantó la vista hacia el cielo despejado, clasificando las constelaciones. ¿El final del invierno? Pero habían llegado hasta aquí desde Easthaven solo 2 días antes, y en el otoño. Drizzt intentó aclararlo todo. ¿Había sido todo un sueño? Solo entonces se dio cuenta de que todavía tenía un objeto en la mano, y la levantó ante sus ojos y confirmó la estatuilla tallada de Catibriata Ulmaril. Entreri, susurró él y tocó ligeramente al asesino con su pie. El hombre peligroso, siempre de sueño ligero, despertó inmediatamente y se irguió de golpe, como si esperara un ataque y ya estuviera preparado para defenderse de él. Y en un instante, el asesino exhibía la misma expresión, Drizzt lo sabía, al igual que en el rostro del propio Drow. Parpadeó varias veces, el rostro contraído por la confusión, cuando él miró alrededor a la curiosa, imposible estampa. ¿La música?, preguntó Entreri en voz baja. ¿El bosque? Drizzt se encogió de hombros, al no tener respuestas. Un sueño entonces, dijo Entreri. Si es así, entonces uno compartido, respondió Drizzt, y le mostró la figurita tallada. Y mira alrededor. Nuestro campamento está en verano, al parecer, pero el resto del mundo no lo está. Dejaron que los demás durmieran. Ambos salieron y rompieron las ramas de los árboles escuálidos alrededor de la zona para que pudieran encender una fogata si el invierno se cerraba. Se dieron cuenta, también, que el campamento se mantenía cálido, calidez veraniega, pero el aire fuera de ese pequeño grupo resultaba terriblemente frío y un fuerte viento barría el lago desde el noroeste. Pero el viento, como el invierno mismo, no penetraba en el área protegida por arte de magia, como si ese pequeño parche de hierba veraniega existiera en un plano diferente. Drizzt encendió una fogata y comenzó a preparar el desayuno justo antes del amanecer, y despertó a los otros, y cada uno mostró la misma expresión y recordó la dulce música en el bosque de verano e hizo las mismas preguntas y carecían de las mismas respuestas. Nada de esto tenía sentido, por supuesto. Cualquier pensamiento que pudieran albergar de pasar más tiempo en este lugar encantado, a ver si el bosque regresaba, se perdió con el amanecer, pues la luz del día rompió el encanto totalmente, y el viento aullaba sobre ellos, aventando la nieve robando sus camas de verano. Drizzt solo escuchó la música de nuevo,
entonces, pero esta era una canción diferente, o por lo menos, las notas de cierre a la canción anterior. Las notas finales, el final. Un sentido de conclusión lo envolvió, porque sabía que él estaba viendo este bosque, Iruladón, morir distante, perdido en las eras para siempre. Cruzando el lago congelado, preguntó Ambarkris, rompiendo la contemplación del Drow. Drizzt consideró las palabras, y luego negó con la cabeza. No estaba seguro del mes exacto, pero él sabía que era tarde en la temporada de invierno o principios de la primavera, y no tenía ni idea de qué tan grueso el hielo podría ser. El mismo camino que nos trajo aquí, respondió él, y partió hacia el sur, bajando hacia el sedimento llano del lecho del lago. Hacia Easthaven. ¿Planeas decirnos qué es qué?, preguntó Ambarkris. Si tuviera alguna idea de lo que podría estar sucediendo, lo haría, respondió Drizzt. Bueno, pareces conocer nuestro camino, protestó la enana. Sé cuál no es nuestro camino, aclaró Drizzt. Y no es recto a través del lago, sin cobertura contra el viento, y donde el hielo podría ser demasiado delgado para que nos soporte. La enana se encogió de hombros, satisfecha con eso, y se fueron, caminando a través de la capa de nieve, tirando de sus ropas inadecuadas apretadas a su alrededor. Drizzt no podía comenzar a solucionar ninguno de estos misterios, pero se alegraba de que en realidad no habían despertado en mitad del invierno, o seguramente habrían perecido pronto. Seguían moviéndose a lo largo del lecho del lago, su avance lento, cuando el sol comenzó a declinar más bajo en el lado de su derecha. Tenemos que encontrar una cueva o una cañada protegida, explicó Drizzt, apartándose del lago a las pequeñas estribaciones que se alineaban en la orilla occidental del lago Dinnesere. A medida que la luz del día comenzó a desvanecerse, se trasladaron a la cima de una pequeña colina, tratando de orientarse. Hacia el sur, vio las luces de Easthaven, todavía a muchas horas de caminata, pero él divisó, también, un campamento mucho más cerca, enclavado en las estribaciones. Una tribu bárbara, lo sabía, y a juzgar por la ubicación y el momento estimado del año, probablemente la tribu del Alce, la gente de Wulfgar, que conocía la leyenda de Drizzt también. Dejó a sus 5 amigos en un valle protegido cerca de los fuegos bárbaros y avanzó solo, dando un suspiro de alivio cuando determinó que se trataba efectivamente de la tribu del Alce. Entró con las manos alzadas, no amenazante, y se presentó a sí mismo abiertamente mientras muchas miradas sospechosas llegaban en su dirección. Un gran bárbaro que llevaba el atuendo del cacique se adelantó y se paseó hasta el Drow, mirándolo desde apenas un palmo de distancia. ¿Drizzt Do'Urden?, preguntó, y parecía menos que convencido. Él levantó su arma, un muy conocido y magnífico martillo de guerra, en dirección a Drizzt. ¿Qué fantasma eres tú? A Ehisfan, susurró Drizzt, pues sin duda se trataba del martillo de guerra que Bruen había forjado para Wulfgar un siglo antes, y realmente eso hizo que Drizzt se alegrara de ver el martillo en las manos del líder de esta tribu bárbara, un legado apropiado para un gran hombre del Valle del Viento Helado. No un fantasma, aseguró al hombre. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna cara que pudiera reconocer, aunque no había visto a ninguno de la tribu durante algún tiempo. Vio a un hombre corpulento joven, poco más que un adolescente con el pelo rubio y los ojos azules chispeantes, el cual inmediatamente provocó una cierta nota de reconocimiento en el Drow. Pero no, Drizzt se dio cuenta. Estaba ofuscado con seguridad, y confundía a este con un bárbaro que había conocido muchos años antes. La vista de Ehisfan, el olor del Valle del Viento Helado, el sonido del viento en los oídos una vez más, todo ello parecía suficiente para transportar a Drizzt esas muchas décadas atrás. Tengo amigos cerca, a solo 5, explicó Drizzt. Vamos con destino a Easthaven, pero mal equipados para la temporada. Si pudiéramos pasar la noche. El jefe miró a su pueblo, luego de nuevo al Drow. ¿Drizzt Do'Urden?, preguntó de nuevo, parecía convencido. Drizzt Do'Urden está perdido hace mucho tiempo para el mundo, dicen, tragado por la tundra hace muchos años. Si dicen eso, entonces están equivocados. Pasé por Easthaven solo recientemente, salí a buscar, bueno, a vosotros o alguna otra tribu, para investigar los rumores de un bosque a orillas del lago Dinnesere. ¿Por qué nos buscáis? Me dijeron que 3 de los miembros de la tribu hablaron de un bosque.
No conozco esos rumores, dijo el jefe y él pareció endurecerse ante la sugerencia. He oído esas habladurías, intervino uno de los otros, una mujer mayor. Pero no en muchos años. Drist miró hacia ella, pero encontró su mirada dirigiéndose en cambio al joven que recordaba a Drist tanto a Wulfgar de joven, quien, Drist sospechaba, podría ser un descendiente de su amigo, tan fuerte, incluso extraño, semejaba el parecido. El joven rehuyó su mirada. ¿Eres Drist Do'Urden?, le preguntó el cacique directamente. Tan cierto como que el martillo fue forjado por el rey Bruene Batleammer para Wulfgar, hijo de Beornegar, contestó Drist. Un martillo llamado Aegisfan, y grabado en la cabeza de Mithril con los símbolos entrelazados de los 3 dioses enanos, Moradin, Dumato y Niclangedin. Yo estaba allí cuando fue forjado, y allí cuando le fue entregado a Wulfgar y, de hecho, con Wulfgar viajé a la guarida de Ingeloacastamicilian, muerte de hielo, el dragón blanco, y allí donde me encontré con esta misma arma. Al terminar, sacó su cimitarra con filo de diamantes, que él había nombrado después matar al dragón, y la sostuvo en alto ante el cacique, dejando que la luz del fuego cogiera el borde brillante. Él le dio la vuelta en su mano para mostrar el mango de adamantina negra con la forma de la cabeza de un gato cazando. Reúne a tus amigos, dijo el jefe, asintiendo con la cabeza en reconocimiento de la distintiva cimitarra y sonriendo ampliamente, pues como Drist había esperado, la leyenda de Drist y en particular de Wulfgar, se mantenía firme en la tradición oral de la tribu del Alce. Compartid nuestro fuego y la comida, y os vestiremos abrigadamente para el camino a Easthaven. Mucho tiempo muerto, dijo el joven barquero. Ahogado en el 73. El barco se salvó, pero no el viejo Spiblin. Los 6 compañeros se miraron con curiosidad el uno al otro, sin saber qué hacer con las extrañas palabras. Habían llegado a la esquina sureste del lago Dinesere, el punto de salida del ferry, a principios de la tarde del día siguiente, y la suerte había estado con ellos, porque veían las velas de la embarcación no muy lejos de la orilla. Una señal de fuego la había traído navegando, pero para su sorpresa, el capitán no era el anciano malhumorado que se había dejado caer en este lugar solo unos días antes. Hay varios ferries de los muelles de Easthaven, entonces, razonó Drist. No, solo este, dijo el joven piloto. ¿Y el ex capitán? Mucho tiempo muerto, como te he dicho. Espera, dijiste 73, interpuso a Fafrenfere. Sí, se habla de él como el año de la onda, de tal tormenta que sopló desde el norte que la mitad de las aguas del Dinesere se llevaron los muelles de Easthaven, y la mayor parte de nuestra flota también. Spiblin era demasiado terco para correr a un terreno más alto, diciendo que tenía que salvar su barco y si tenía que morir haciéndolo, lo haría. Y así lo hizo, a los 2. 11 años, han sido desde entonces. 1484, preguntó Drist, y detrás de él, Efren contuvo el aliento. Drist se dio la vuelta, para ver al monje y al tiefling mirándose el uno al otro. Por el cómputo del valle. ¿Se trata de 1484? Preguntó Efren al barquero, quien asintió. Efren volvió a mirar al monje y le dijo, el año del despertar de los durmientes. Desembarcaron en los muelles del ferry de Easthaven, y de hecho no eran las mismas estructuras de las que habían salido, aunque los restos de los viejos muelles estaban todavía por verse. Ellos ni siquiera entraron en la ciudad, sin embargo, a pesar de la hora tardía, sino que invocaron la pesadilla y el unicornio. Drist, Dalye, y Efren en Andar, los otros 3 en el corcel de Entreri, que salieron con estruendo por el Eastway abajo, para llegar a Brinschande y la cumbre de Kelvin, determinando que el clan Batleammer parecía su mejor esperanza para las respuestas. Otro enigma se les presentó a la mañana siguiente a la puerta de Brinschande, porque se les negó la entrada. Ningún amigo de 10 ciudades arrastra un demonio a su paso, y luego sale corriendo. El capitán de la guarnición de Brinschande les gritó desde la muralla cuando por fin llegó a los requerimientos de los guardias. ¿Qué amenaza te persigue aquí esta vez, Drist Do'Urden? No hay amenaza, respondió Drist, y quería decir mucho más, pero no encontró las palabras imposibles de encontrar. La ciudad se veía lo mismo, pero él no conocía a ninguno de los guardias, ni al capitán, aunque él había conocido al capitán en su último viaje a través de la ciudad, que parecía solo 10 días anterior.
¿Qué demonio?, preguntó Artemis Entreri cuando se hizo obvio que Drist estaba saturado, y la lengua atada. Un poderoso vale, en busca de Drist Do'Urden, respondió el capitán de lo alto. Y loado sea que el maestro Tiago estaba por los alrededores, para matar al demonio ante nuestra puerta occidental. Un burra subió de los otros guardias ante la mención de ¿Tiago? Entreri se volvió y miró con la boca abierta a Drist y ambos negaron con la cabeza. Y dígame, ¿en qué año fue esta batalla?, preguntó Entreri al capitán de la guardia. El capitán lo miró con curiosidad. ¿El año?, repitió Entreri. El mismo año en que nació mi hijo, respondió el capitán. 1466, hace 18 años el próximo otoño. 1484, musitó Entreri, haciendo los cálculos. El año del despertar de los durmientes, comentó Afafrenfere. No me extraña que mi vientre se queje de hambre, interpuso Ambargris secamente. Siempre he sido amigo de 10 ciudades, exclamó Drist fuera. Algo extraño ha pasado aquí. Más allá de la razón o de todo sentido. Os pido que me dejéis entrar, para que pueda hablar con el Consejo de Gobierno, tal vez una reunión de todas las ciudades. Cabalga en dirección contraria, Draucoma, respondió el capitán con firmeza. Tu previa reputación te guarda de la ira de la gente, tal vez, pero has agotado todas tus existencias de talante aquí. No se te permitirá la entrada aquí, ni a ninguno de los otros pueblos, una vez que haya corrido la voz de tu regreso. No he traído al demonio, no a sabiendas, por lo menos, trató de discutir Drist. Ve a los enanos, entonces, ofreció el capitán, y él hizo una mueca mientras hablaba, como si tratara de conciliar la leyenda de Drist con el Drist que había llevado a la ruina a gran parte de Bryn. Schande con este Draukon movido de pie delante de él. Stoukli Silvestren va a aceptarte, sin duda. Que llame a una reunión de 10 ciudades. Que defienda la causa de Drist Do'Urden. El consejo parecía bastante bueno, un área de claridad dentro de este tumultuoso y lógico mar de lo absurdo. Drist y Entreri despidieron sus monturas y los 6 caminaron fuera de la ciudad, tomando la ruta hacia el sur. Cuando llegaron a la puerta occidental, la encontraron flanqueada por 2 torres de guardia de piedra, mucho más grandes que las exiguas estructuras que habían estado allí la última vez que las habían atravesado, confirmación aún más amplia de que habían perdido muchos años en su noche de largo sueño en el extraño bosque a orillas del lago Dinesere. Es verdad, entonces, dijo Ambargris, mirando a la puerta, por supuesto, esto no podría haber sido construido en los 10 días que creían que habían pasado. Ante la puerta y justo al sur de la misma, había un amplio círculo de oscuridad, rodeado por un muro de piedra y con una pequeña estatua de piedra de un guerrero Drau, la espada y el escudo en alto. En este lugar el maestro Tiago mató al demonio, leyó en la placa debajo de ella Afafrenfere. Y las nieves no lo cubrirán nunca más. Todos nos hemos vuelto locos, entonces, dijo Dalye, sacudiendo la cabeza. He recorrido las llanuras del páramo sombrío, he existido como una estatua de piedra, ¿y ahora me he despertado de un letargo de 18 inviernos? ¡Qué locura es! Ella se alejó un poco hacia el oeste y se puso de espaldas a los demás, las manos en las caderas y la cabeza hacia abajo. Locura efectivamente, murmuró Entreri. Pero si todo eso es cierto, entonces el interés de Draigo Kik hace tiempo que se habrá perdido, dijo Ambargris, y le dio una palmada en la espalda a Afafrenfere y soltó un gran resoplido. Pero, ¿por qué son las caras largas?, preguntó para todos ellos. Ninguno tenía familia ahora desaparecida, ¿eh? Llegamos al valle estando libres de los cazadores Tiago. Y de los ojos de Draigo, recordó Efren. Sí, y de Cabesdan, también, dijo Afafrenfere. Así que fuimos fugitivos, y ahora una larga siesta lo ha resuelto por nosotros, dijo Ambargris con una risotada. Los antecedentes están tan limpios como una tormenta de nieve del Valle del Viento helado, y cada camino está abierto. ¿Podrías descartar este accidente del tiempo tan fácilmente?, preguntó Drist, incrédulo. Piensa, ¿conoces algo que yo pudiera hacer en contra?, respondió la enana. Es lo que es, elfo, y lo que es una bendición más que cualquier maldición para cualquiera de nosotros. Menos obstáculos, eso es lo que estoy pensando.
Efren asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa, al igual que a Fafrenfere, pero ni Entreri ni Drist podían encontrar la manera de pensar para unirse a su alivio, o lo que fuera. El impacto de todo esto los tenía a ambos aturdidos, especialmente a Drist, quien dejó caer una mano en su bolsa del cinturón e hizo rodar una pequeña pieza de talla alrededor de los dedos. Habían encontrado un bosque encantado, o así de obvio parecía, y uno donde el tiempo le retuvo a todos, sin que se detuviera, por medio del sueño de una larga noche. Había oído la canción de Mieliki, por lo que creía, y había encontrado un recordatorio a un amigo perdido hace mucho tiempo. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Cómo tenía todo esto ningún sentido, y qué implicaciones podría acarrear? Abrumado, Drist condujo a los demás lejos de Brinschande a paso lento y serpenteante. Entraron en las estribaciones de la cumbre de Kelvin cuando la noche descendió y, exhaustos y abrumados, establecieron su campamento. Drist no lo sabía, pero era la noche del equinoccio de primavera, el día más sagrado del calendario de Mieliki, en el año del despertar de los durmientes. Drist hizo que el fuego ardiera, y Ambarkris lo llevó a grandes alturas. En un momento dado, la enana se rió tontamente sobre que seguidamente quería volver la noche naranja. «¿En serio?», respondió Efren. «Prefiero el morado». Con eso, lanzó un hechizo, y un rayo de color se extendió desde sus dedos a las llamas, alterando con su broma el color, de hecho al púrpura. «Va para ti mismo y tu magia menor», resopló Ambarkris, y echó su propio encanto. Su magia divina doblegó los trucos del brujo. «Oh, por supuesto», dijo Efren, y se fue derecho hacia ella, y las llamas lucharon su batalla, cambiando el tono en una danza salvaje por la supremacía. Se convirtió en un juego para ella y Efren, para diversión de Fafrenfere, que cuidó de añadir más leña a las llamas. Aunque siempre adusto Entreri, sentado a un lado y puliendo su daga, no pudo reprimir una risa o dos. Porque eran todos libres, se dio cuenta Drist. Esta aparente y extraña alteración del tiempo solo había hecho del mundo un lugar mejor para estos 4 fugitivos. La enana y el monje podían ir a su antojo sin temor a Cabesdan, y para Efren y Entreri, el espectro de Draigo Kik parecía revocado, y probablemente, también, la sombra de un centenar de otros con un afán de venganza en contra de Artemis Entreri. Así, también, este extraño salto de los años podría beneficiar a Drist y Dalye, se dio cuenta, pero la guerrera elfa no mostró alegría, sentada sola, su expresión sombría, y mirando en su dirección de vez en cuando. Por Drist, solo había confusión. Había sido su sueño, fue el bosque encantado, una visión, una carta de amor a el de Mieliki. Lo más probable, se dio cuenta, había sido un momento de conclusión. Despertar en la pequeña zona recóndita de una tierra todavía domeñada por el tardío invierno marcó el adiós a Drist. El bosque había desaparecido. De alguna manera sabía eso, en su corazón y su alma. El bosque encantado se había ido, ya no existía, por lo que también se habían desvanecido todos los vínculos con el mundo que una vez había tenido, antes de la plaga de conjuros. Por lo tanto, su pasado se había ido, por fin. Se concentró en el momento en que la luna le había abierto los ojos, y pensó en esto como un paso. Pensó en Innovindil, y echó una mirada furtiva a Dalye, y su insistencia en que un elfo tiene que vivir su vida en periodos de tiempo más cortos, debe reinventar su existencia, sus amigos, su amor, con cada generación que pasa, para conocer la vitalidad y la felicidad. Miró otra vez a Dalye, pero su mirada inevitablemente se redujo a sus propias manos, donde hizo rodar una pieza de talla una y otra vez. Cuando volvió a mirar hacia arriba, mientras la enana, el monje, y el brujo permanecían jugando con el fuego, Dalye había ido a sentarse con Entreri, los dos conversando en privado. Drist asintió con la cabeza, se levantó y se alejó en la noche. Llegó a una roca alta, con vistas a Brinschande hacia el sureste, y con el pico alto de la cumbre de Kelvin hacia el noroeste a sus espaldas. Se quedó allí, el viento en su cara y en sus oídos, recordando lo que fue y pensando en lo que podría ser ahora. «No nos vamos a quedar», dijo la voz de Dalye detrás de él, y él no estaba sorprendido, por su presencia o su mensaje. «Vamos a ir donde los enanos, tal vez, pero solo por un corto tiempo. Vamos a viajar con una caravana lejos de este lugar desolado a la primera oportunidad».
¿A dónde?, preguntó Drist, pero no se volvió para mirarla. ¿Es importante? Ha pasado una década y más y nuestros nombres se han deslizado al pasado en el viento. Subestimas la memoria de aquellos con un afán de venganza, dijo Drist, y se volvió a tiempo de ver el encogimiento de hombros de Dalje, como si apenas le importara. Cuando llegamos aquí, dijiste que sería para la temporada. Las estaciones han ido y venido 50 veces y más. Yo no he pensado en vivir mis años en el vacío del Valle del Viento helado, y podría resultar en cualquier momento más seguro para nosotros que salir justo ahora, antes de que los rumores sobre nuestro regreso de filtren para el sur. Drist reflexionó sobre sus palabras, buscando alguna manera de discutir el punto. Él estaba tan confundido como el resto de ellos, sin saber lo que había sucedido o lo que podría significar. ¿Era realmente 1484? ¿Les había el mundo dejado atrás durante el largo tiempo que habían dormido en algún bosque encantado? ¿Y si ese era el bosque encantado de Nathan Obridov, el lugar llamado Iruladón, entonces que lo de la bruja de cabello castaño rojizo y el halfling por el estanque? Drist no pudo evitar una mueca de dolor al considerar el lugar, porque allí estaba de nuevo en su corazón, a sabiendas de que había sido testigo del final de Iruladón cuando se había despertado en el único punto, cálido en medio de las últimas nieves. Él había sentido la magia drenándose a la inexistencia. No era que el encanto se hubiera desplazado. Aún más, se había disipado por completo. Ese lugar, si era Iruladón o no, no existía más, nunca más. Sabía eso, con certeza, aunque no sabía cómo lo había entendido con certeza. Mieliki le había señalado a él que ya no existía, que había desaparecido, y con un penetrante sentido de consuelo, que estaba bien. ¿Estás de acuerdo?, le preguntó Dalje con impaciencia, y Drist se dio cuenta por su tono y su postura de que había estado reiterando esa cuestión por más de una segunda vez. De acuerdo, tuvo que preguntar. La primera caravana que salga, dijo Dalje. Drist se mordió el labio y miró a su alrededor, pero en realidad trató de mirar dentro de su propio corazón. Detrás de Dalje se cernía la oscuridad de la cumbre de Kelvin, y no provocaba una emoción fría dentro de Drist, sino todo lo contrario. Podemos tener aquí la vida de la que hablamos de antes de ir a Easthaven, dijo. Dalje le miró con incredulidad, incluso se rió de él. Va a ser una vida fácil, y una de aventura. Ni siquiera te admitirían en su ciudad, tonto, Dalje le recordó. Eso va a cambiar con el tiempo. Pero Dalje sacudió la cabeza con decisión, y Drist reconoció que ella no estaba en desacuerdo con su razonamiento particular, pero rechazó la premisa. Todos estamos por ir, los 5, dijo. Incluso Ámbar Gris. ¿A dónde? Una vez más Dalje se rieron de él. Es importante. Si no es así, entonces, ¿por qué no aquí? No, dijo ella secamente. Dejamos este abandonado lugar de tediosos vientos y aburrimiento sin fin. Todos nosotros. Y yo no voy a volver a perseguir a tus fantasmas al Valle del Viento helado de nuevo, ni que todo Menzoberranzan, todo el imperio de Netheril, y todos los demonios del abismo nos estén persiguiendo. No quedan fantasmas que perseguir, susurró Drist en voz baja, pues supo que era verdad. Pero incluso con eso, hablaba con sinceridad, no había ningún compromiso que encontrar dentro de ella, se dio cuenta Drist. Veía el Valle del Viento helado como un sustituto de Catibrie para él, el lugar de esos recuerdos, y ella no lo toleraría. Pero tampoco Drist podía mentir más, ni a sí mismo ni a Dalje. Sintió una punzada de culpabilidad en forzarla hasta aquí, en primer lugar, pero se recordó a sí mismo que lo había hecho solo para protegerla de Tiago Baenre. Pero ahora que la amenaza parecía lejana, y Dalje tenía razón, no había ninguna razón convincente para cualquiera de ellos de permanecer en el Valle del Viento helado más tiempo. Cualquiera de los otros 5, por lo menos. Es mejor que te vayas, estuvo de acuerdo. ¿Que me vaya?, preguntó ella, y un borde oscuro se apoderó de su voz y su postura. Drist asintió. Pero tú no. Esta es mi casa. Pero no la mía, preguntó ella. No. De manera que puedas perseguir a tu bruja del bosque. Drist se echó a reír sin poder hacer nada ante eso, porque había algo de verdad en ello, tenía que admitirlo.
No literalmente, por supuesto, pero en este lugar, incluso sin sus viejos y queridos amigos a su lado, sentía el calor de hogar y el hogar, y era una sensación que no permitiría que se deslizara de su mano una vez más. ¿Te he hablado de Innovindil?, preguntó, y Dalje giró los ojos. Drizzt siguió adelante de todos modos, aunque recordó que sí, que le había contado muchas historias de su amigo elfo perdido. Te he explicado la idea de que un elfo que vive entre las razas menos longevas debe vivir su vida en particiones, para dar cabida a sus sensaciones del tiempo. Sí, sí, para dejar atrás el pasado y avanzar hacia nuevos caminos, dijo Dalje ausente, como si llevara mucho tiempo aburrida de esa conferencia en particular. Me parece que voy a ignorar los consejos de Innovindil, dijo Drizzt. Entonces vamos a salir en la mañana. No. Dalje se encogió de hombros, claramente confundida por la referencia aparentemente inútil a Innovindil, dada su respuesta. Innovindil estaba equivocada, dijo Drizzt. Tal vez no del todo, y quizás no para todos, pero para mí, en este sentido, eso lo sé ahora, y lo admito ahora, que Innovindil estaba equivocada. En este sentido. En relación con el amor, dijo Drizzt. La bruja de cabello castaño rojizo del bosque. Drizzt asintió. Mi corazón está con Catibrie. Se lo di a ella por completo y no puedo recuperarlo de nuevo. Lleva muerta un centenar de años. No en mi corazón. Los fantasmas son poco consuelo, Drizzt Do'Urden. Que así sea, respondió él, y él nunca había estado más seguro de su camino en todos sus 2 siglos. No estoy triste por esta comprensión, por este reconocimiento de que sigo enamorado de una mujer perdida para mí hace un siglo. ¿Entristecido? Me gustaría pensar que estás loco. Entonces espero por ti, querida Dalje, porque yo no te deseo nada más que la mejor manera de que un día entenderás mi locura. Porque realmente me preocupo por ti, como mi amiga, espero que algún día estés tan afligida como lo estoy yo. Catibrie murió, pero mi amor por ella no lo hizo. Innovindil estaba equivocada, y voy a vivir mi vida más feliz en los cálidos recuerdos de Catibrie que en un esfuerzo absurdo imposible de reemplazarla. Así que solo hay un amor. No puede haber otro. Drizzt consideró que, por un momento, luego se encogió de hombros con honestidad. No lo sé, admitió. Quizás este es, por fin, el momento en el que voy a encontrar conclusión. Quizá llegue algún día a mi camino otra que me conforte tanto. Pero yo no busco eso. No lo necesito. Catibrie permanece conmigo, muy viva. Observó a Dalje tragar fuerte, y le dolía herirla, pero, cuanto más habría de agraviarla al vivir una mentira por cobardía. Entonces toma nuestra relación como lo que es, ofreció Dalje en extensión. Y parecía que había un poco de desesperación arrastrando en los bordes de su voz. ¿Y qué es eso? Una distracción. Juego, dijo, mientras tan ligeramente como pudo y puso una sonrisa demasiado amplia. Vamos a disfrutar de la carretera y del cuerpo del otro. Peleamos bien juntos y nos amamos bien juntos, así que tómalo como lo que es y deja que no signifique más allá. No, interrumpió Drizzt, aunque no podía negar que la oferta de Dalje le estaba tentando. No por tu bien y no por el mío. Mi corazón y mi casa están aquí, en el Valle del Viento Helado, y aquí me quedaré. Y aquí, no debes quedarte. La expresión abatida que envolvía a Dalje casi hizo que Drizzt corriera a abrazarla, pero una vez más, por su propio bien, no lo hizo. ¿Me despides con Entreri?, preguntó ella, y entrecerró los ojos, y su tatuaje facial índigo pareció aumentar a la sazón, lo que reflejaba una creciente ira. Él es un amante muy bueno, ya sabes. Drizzt reconoció que ella estaba atacando aquí, tratando de picarle de nuevo por el rechazo que le había mostrado. Él hizo bien en no ofrecer ninguna respuesta. He compartido su cama muchas veces, pulsó Dalje, a lo que Drizzt se limitó a sentir. ¿No te importa?, preguntó Dalje, su tono al borde de la indignación. Drizzt tragó saliva al ver esta ruptura derivar en una cuestión de orgullo tonto y sabía que debía permitir que Dalje salvara algo de eso. ¿O debería hacerlo él, y de nuevo, por el bien de ella? No, respondió rotundamente.
Me da igual, pero no como te imaginas. Me alegro de que os hayáis encontrado el uno al otro. Estás recorriendo un camino peligroso, Drizzt Do'Urden, advirtió Dalje. Drizzt no estaba seguro de cómo tomar eso al principio. ¿Estaba refiriéndose a su propio estado emocional, dada su elección dramática? Estaba tomando el manto de la larga búsqueda de sabiduría de Innovindil para apelar a él en algún nivel filosófico. Levantó su bastón frente a ella y chasqueó las muñecas expertamente para romperlo por la mitad, en 2 de 4 pies de largo, y estos se rompieron por la mitad en mayales nunchuks, los había llamado a Fafrenfere, y los dispuso en suave rotación a su lado. No es tan fácil llegar a despedirme, le informó Dalje. No soy un juguete para los caprichos de Drizzt Do'Urden. Drizzt se pensó mejor lo de recordarle que ella se había ofrecido justo para ser exactamente eso, y en su lugar se centró en cómo podría diluir esta extraña situación. Busco únicamente lo que es mejor para nosotros dos. Oh, cállate, dijo ella. Cierra la boca y saca tus hojas. Drizzt extendió las manos no amenazadoramente, como si esa petición fuera absurda. Los diamantes no se mueven con tanta facilidad de una oreja a la otra, dijo. Y este, el diamante negro, es el más difícil de todos. Empezó dando vueltas a la izquierda de Drizzt, subiendo la pendiente cerca del borde de la roca. Por eso te elegí, por supuesto. ¿O es que todavía no entiendes? Al parecer, yo no, empezó a responder, sus palabras se interrumpieron cuando se agachó y esquivó de nuevo. Una de las armas de Dalje que batió de repente hacia su cabeza, y de haberle conectado, seguidamente habría agrietado y abierto el cráneo. Dalje. Saca tus hojas, gritó ella a su vez. No me decepcionarás más. Tú eras el único, el amante que no podía vencer. Tú eras el único para entregarme mi justa recompensa. Tú es un fracaso como amante, como hombre, con tu preciada bruja siempre en tu necio corazón. No me decepciones doblemente por fallar en lo único que sé que haces bien. De inmediato ella entró en una embestida, y a pesar de sí mismo, Drizzt encontró sus cimitarras en las manos mientras se defendía de los ataques repentinos y brutales, los mayales girando a él desde todos los ángulos imaginables. Solo el instinto hizo a Drizzt parar y girar lejos del asalto, porque su cerebro no podía comprender la situación que se desarrollaba ante él. Solo el instinto le hacía contrarrestar los movimientos de Dalje, incluso sorprendiéndola con una réplica refleja después de una parada limpia. Drizzt contuvo el aliento y retractó su cimitarra, al mismo tiempo, horrorizado de que casi había ensartado a Dalje, hasta el punto donde la sangre había comenzado a manchar su camisa rasgada. Ella no parecía preocupada en lo más mínimo, sin embargo, y se lanzó al ataque con regocijo aparente, oscilando el mayal de su mano derecha hacia atrás a la hoja en retracción de Drizzt. Y cuando el palo golpeó la cimitarra, Dalje liberó algo de energía relampagueante, que recorrió centella y descargó en la mano izquierda y el brazo de Drizzt. Los dientes del Drow se apretaron involuntariamente, y que era lo único que podía hacer para retener su arma, los músculos de su antebrazo apretando y anudado bajo el hormigueo y sensación de ardor. «¡Alto!», le gritó Drizzt a ella entre el anillo de sus hojas bloqueando sus palos oscilantes. «Dalje». Sus llamadas solo hicieron su ataque aún más feroz, sin embargo. Entró en un bucle, rodeando con su arma volante pivotando de través para la cabeza de Drizzt. Él eludió el golpe, luego saltó mientras ella volvía a un segundo circuito, esta vez doblándose mientras ella se acercaba y barría un revés de su otra arma hacia las piernas. Ella le había dejado una puerta abierta. Con él arriba en alto y Dalje agachada abajo, Drizzt podría haber atacado y haberla puesto en una tremenda desventaja probablemente insuperable. Entonces y allí, y de hecho empezó ese camino. Pero él no atacó con sus hojas. Él no tenía el corazón para cortarla otra vez, y en su lugar trató de envolverla en un abrazo mientras ella intentaba incorporarse retrocediendo, colocándose demasiado cerca para que ella le atacara con esos látigos mortales. Ella pareció perder toda la fuerza entonces, y Drizzt se acercó a ella, en la esperanza de que esta locura hubiera llegado a su fin. Dalje estrelló su frente en la nariz de él y dirigió una rodilla arriba a la entrepierna mientras él caía hacia atrás, y antes de que siquiera se hubiera enderezado completamente de nuevo, ella arremetió contra él una vez más con sus armas. Él bloqueó la derecha con muerte de hielo,
la izquierda con Centella. Interpuso entonces Centella cruzada para bloquear de nuevo a la derecha, y se dio vuelta lejos de Dalje, rodeando con Muerte de Hielo en ángulo diagonal para alzar su segundo ataque desde la izquierda. Se zambulló bajo ese nunchuk alzado, justo por delante de su siguiente golpe descolgado. Se dio la vuelta con desenvoltura a sus pies, saboreando la sangre de su nariz rota, y cayó en cuclillas cuando Dalje volvió a perseguirle. Pero, de nuevo, de repente, pareció perder toda la fuerza para la lucha, y sus brazos cayeron a un lado y miró a Drizzt con un claro sentido de impotencia, de angustia y tristeza. Ella presentó un encogimiento de hombros y un sollozo. Entonces chasqueó su mano derecha, su nunchuk azotando al frente como una serpiente. Drizzt cayó en la trampa, porque necesitaba desesperadamente creer en el engaño. A pesar de su adiestramiento y toda su velocidad y reflejos aguzados, Drizzt no pudo advertir enteramente ese ataque. La punta del nunchuk se quebró en la frente, dejándolo en posición vertical, y Dalje lanzó el resto del rayo mágico de la púa de Koza, lanzándolo con fuerza hacia atrás. Pasó por el borde del saliente rocoso, girando a la derecha por encima al caer de la cornisa. Golpeó en el suelo en pendiente a unos 3 metros por debajo de la roca, y rebotó y rodó su descenso cuesta abajo, abriéndose paso violentamente por la maleza, la nieve húmeda, y las rocas por igual. Finalmente se asentó contra una roca, sus pensamientos girando, el ardor atacándole desde muchas diferentes heridas. «Necio», oyó gritar desde arriba Dalje, y sabía que iba a venir por él. No podía verla, ya que se había trasladado a la pista detrás de la roca, pero ella continuó su diatriba verbal. «Esta es la muerte, la tuya o la mía. Así que lucha mejor o maldito seas, Drizzt Do'Urden». Drizzt se subió a 4 patas, o 3, por lo menos, pues terminó metiendo la mano derecha cerca de su pecho. Bajó la mirada a la mano, y a la hinchazón y moretones alrededor de los dedos pulgar e índice. Trató de apretar el puño, pero apenas podía mover los dedos. Vio su cimitarra caída, Muerte de Hielo, en la ladera justo por encima de él, y se puso en pie para recuperarla. Tales ondas de dolor se apoderaron de él que casi se cayó de espaldas al suelo. En cuanto se recuperó, él colocó su peso sobre el pie derecho y miró su pierna izquierda, y observó un bulto contra el cuero a mitad de la pantorrilla. Drizzt tragó saliva, sorprendido de estar de pie en absoluto, ya que en la caída se había roto sin duda el hueso de la espinilla. Lentamente puso el pie al suelo y alivió algo de peso sobre él. De nuevo las oleadas de dolor le asaltaron. Miró a su alrededor por una férula, pero oyó acercarse a Dalje y se dio cuenta de que no tenía tiempo. Trepó por su cimitarra, recuperándola, y se dio la vuelta para mirar la aproximación determinada de la mujer, balanceando sus armas con facilidad a los costados. «Se suponía que ibas a ganar», dijo con los dientes apretados, las lágrimas de enojo corrían por su cara. «En muchos sentidos me has decepcionado». Sus palabras no tenían sentido para Drizzt, y él apenas podía mantener los ojos fijos en ella. Él sabía que ella estaba cada vez más cerca, cada vez más cerca. Sabía que no podía empezar a pelear con ella ahora. Él no tenía la velocidad y ni el equilibrio, y el dolor. Ella estaba tan cerca. Una forma oscura se precipitó, llevándose Dalje con él a un lado. «Basta», oyó Drizzt, la voz de Artemis Entreri. Siguió el sonido para verlos a ambos, y solo entonces se dio cuenta de que estaba sentado una vez más, y solo buscaba con un ojo ahora, mientras que el otro estaba cubierto con la sangre que manaba de la herida en la frente. Dalje luchó contra el hombre, pero Entreri la detuvo, hablando con ella, aunque Drizzt no podía oír las palabras. Pero Entreri mantuvo insistente, incluso en su estado desesperado y aturdido. Drizzt podía reconocer eso y empujó Dalje lejos, paso a paso. «Adiós», le escuchó Drizzt exclamar atrás, y luego algo alrededor de ellos dejando el valle del viento helado. Drizzt no podía estar seguro. Su rostro estaba en la tierra en ese momento, y lo único que escuchaba era su propio pulso, presión en la cabeza, el entrelazamiento de imágenes reales e imaginarias en un lugar muy alejado de la conciencia.